Ya está por volver una de las secciones más queridas del canal, La mente del villano. Pero antes de ello, me parece una gran ocasión que vayamos juntos en un viaje a través de 6 villanos que, tal como dice el título del video, tenían razón en sus ideales, o cuanto menos, traerían un bien mayor, cosa que aunque a algunos les cueste trabajo comprender, esto no significa que sean los buenos ni mucho menos los héroes, sino que precisamente eso, estaban haciendo lo correcto a través de métodos bastante cuestionables. Por lo que sin más tiempo que perder, ahora comenzamos. Iniciaremos con uno que en su tiempo fue resultado de una división de bandos en un anime, pues estaban los que se encontraban del lado de L y los que apoyábamos a Light Yagami, mejor conocido como Kira. A diferencia de Thanos y ese ideal ridículo de arreglar la humanidad con un genocidio aleatorio por mitad, la idea de Kira era mucho mejor y sobre todo, más efectiva y razonada. En la vida real hemos visto ejemplos de que acabar directamente con la vida de criminales es la mejor solución para acabar con la delincuencia. Ya sea hace años en México, cuando Porfirio Díaz los fusilaba en el acto, o más recientemente en Singapur con la pena de muerte directa a criminales. Por lo que no podemos negar que lo que quería hacer Kira era lo mejor que le podría pasar al mundo, erradicando criminales desde la raíz, entendiendo que años en cárcel implica un gasto que no se merecen y que sobre todo son completamente inútiles para reformarlos. Sin embargo, más allá de eso, aún con ese ideal, difícilmente podemos llamar a Kira un héroe, debido a que independientemente de que estaba haciendo lo correcto, gran parte de su plan era para instaurar una dictadura en todo el planeta, proclamándose como un dios, haciendo que únicamente su palabra fuera ley, mostrando ser un megalómano capaz de todo con tal de obtener ese poder. Así que ese bien que estaba haciendo no era desinteresado y por partes parecía que le importaba más el título de Dios que realmente limpiar la sociedad, pero nada de eso quita que sí, el plan de Kira era lo correcto. En la vida debe existir un equilibrio. Tiene que saber convivir la luz con la oscuridad y la alegría con la tristeza, pues los conceptos opuestos necesitan el uno del otro para poder seguir existiendo y sobre todo, es el hombre quien encuentra el propósito de su vida en el tránsito entre un estado de ánimo y otro, razón por la que no sé exactamente qué tanto bien hicieron los guardianes al asesinar a Pitch Black, también conocido como el Coco. En la misma película se nos dice que en una época más primitiva, el miedo era lo que reinaba en el hombre, pero la cinta no nos dice exactamente por qué. Y es que en esos tiempos, cuando los pueblos no estaban conectados y el alumbrado era mínimo, el miedo era factor fundamental de la supervivencia, por lo que sí, Pitch tenía ese propósito y lo cometió. Pero por el simple deseo de hacerse más fácil su trabajo, los guardianes decidieron eliminar al Coco, erradicando ese equilibrio. Ahora bien, si ellos una vez lo condenaron a la no existencia, a que nadie creyera en él, ¿por qué no podría él intentar hacer lo mismo con ellos? Es cierto que al acabar con los guardianes estaría haciendo lo mismo, terminar con el equilibrio, pero razones no le faltaban para tomar venganza por algo que ellos le hicieron a él. Es por esto que no, técnicamente no tenemos a ningún verdadero héroe ni a un verdadero villano en esta cinta, sino que únicamente contamos con un ser tratando de recobrar su existencia y tomar venganza de aquellos que alguna vez lo mandaron al olvido y lo dejaron sin un propósito en la vida, razón por la que sí, el Coco tenía razón y motivos suficientes para todo lo que estaba haciendo. Aquí podemos retomar un poco del puesto anterior y es que dime tú, ¿quién podría culpar a alguien por sobrevivir? Es decir, no hablamos de cosas injustificables como robar para comer o cosas así, sino una verdadera cuestión de vida o muerte. El hecho de que Ralph el Demoledor sea una película animada disfraza bastante bien la presión con la que deben vivir los habitantes de la recreativa, y es que en cuanto tu juego deje de ser popular y ya no le sirva al dueño, este será desconectado, y si alcanzas a salir puedes aspirar
aspirar a vivir de migajas en el regulador, pero si no, simplemente mueres, y es por ello que lo que hizo Turbo fue mera supervivencia. Con la lógica de este universo, él sabía perfectamente que ese nuevo juego de carreras iba a significar su muerte, así que hizo lo que cualquier humano haría contra alguien que atenta contra tu vida: sacarlo del camino. Por lo que sí, nadie puede decir que haber acabado con Road Blasters fuera algo bueno, pero sí necesario para seguir con vida. Pero aquí es donde viene lo interesante. En la segunda película de Ralph se nos dice que la empresa que creó Sugar Rush hace mucho tiempo que quebró. ¿Pero por qué habría sido? Al reiniciarse el juego pudimos ver que no, la falla de Vanellope no fue causada por Turbo, sino que ella es un personaje defectuoso de fábrica, y mientras él la quitó, al juego le iba bastante bien. Pero para la segunda película se nos dice que no puede ni generar $200 en todo un año, además de que ya se habían deshecho de uno de los mandos para que jugaran dos al mismo tiempo. Posible resultado de que con que uno eligiera a Vanellope ya tenía la carrera ganada. Es por ello que dejarla fuera de las carreras era mejor para Sugar Rush que dejar que corriera, pues hablando de los puros hechos, mientras Turbo estaba en el poder, el juego jamás fue desconectado, pero apenas Vanellope asumió el trono, se tuvieron que deshacer de uno de los controles y al poco tiempo el juego fue desenchufado. Por lo que sí, Turbo no llegó al trono de la manera más honesta, como todo buen político, pero es lo que hizo con el poder la diferencia entre un mal y un buen gobernante. Hablando de malos y buenos gobernantes, quiero que sepas que la política y la moral muy difícilmente pueden ir de la mano, puesto que a veces hay que hacer actos cuestionables para conseguir un bien mayor, y eso es algo que el príncipe Hans comprendió perfectamente. En primera, no, Hans no se robó nada en un principio, pues recordemos exactamente cómo fueron los hechos, y es que de entrada, Elsa renunció a su trono al hacer su berrinche y salir corriendo, trono que le fue cedido a Anna, por lo que en esos pocos minutos, ella era la reina, cosa que no duró mucho porque inmediatamente decidió cederle el poder a Hans, así que técnicamente, este jamás se robó la corona. Ahora yo te pregunto, ¿qué te parece más lógico? ¿Emprender una búsqueda tú sola tras tu hermana, que claramente puede congelar lo que se le antoje y que jamás ha salido de casa? ¿O armar una caballería e ir listo para atraparla? Piensa que estas fueran decisiones políticas o militares, y con eso dime, ¿quién es más apto? Claramente Hans tenía suficientes conocimientos dignos de un estratega militar, actuando acorde a la situación y no salir corriendo él solo creyendo que así va a solucionar algo. Al final, los resultados hablaron por sí mismos, y Hans fue el que pudo capturar a Elsa, y Anna solo logró ser herida de muerte. Por esto mismo, ni siquiera podríamos culpar a Hans de haberla matado, pues aun si le hubiera dado el beso, este nunca habría funcionado, ya que tras solo conocerse unas cuantas horas, obviamente no la amaba. Ahora velo de esta forma: independientemente de que Hans intentó matar a Elsa para quedarse con el reino, técnicamente en ese momento está asesinando a la persona que condenó a un frío eterno a su propio reino, y que lastimó de muerte a su propia hermana. Además de que, tal como vemos en la segunda película, si Elsa muere, también desaparece todo lo que haya sido hecho con su magia, por lo que Hans habría salvado a Arendelle y le habría traído a un gobernante mucho más capaz y que realmente velaría por el bien del pueblo, mismo que no saldría corriendo en la noche solo por escuchar un canto. Y todos estos son los hechos que nos dejan claro que no, Hans no era el verdadero villano de la historia. Los dos pasados puestos han jugado mucho con este dilema entre lo que es traer un bien mayor para la sociedad y lo que es bueno moralmente hablando, cosa que incluso se abordó también un poco con Kira, y se habló del ejemplo de Singapur con la pena de muerte a todos los criminales. El más grande literato de la lengua española, Miguel de Cervantes, en su novela La Gitanilla, describió lo que vio en la época de los 1500. Unos cientos de años después, no en la España de Cervantes sino en Polonia durante los finales de 1800, Antoni Kosakiewicz retrataba los secuestros de niños perpetrados, sí, por gitanos. Y estos mismos registros se extendieron también hasta Francia en 1927, retratados por distintos periódicos. Razón por la que no se trata ni de racismo ni xenofobia, sino que a lo largo de los años en toda Europa y hasta la fecha se sabe muy bien que allá donde viajan los gitanos, el crimen va junto con ellos. Es por esto que la película del Jorobado de Notre Dame es el equivalente a lo que en México
conocemos como una narconovela, una historia donde se retrata a los criminales como héroes amistosos y divertidos, cuando en realidad se trataba de todo lo contrario. Incluso en la misma película pudimos ver que asesinaban a cualquiera que se adentrara en las catacumbas, mismas que no les pertenecían pero que se apropiaron, cosas que en conjunto hacen que sí, el fin principal del juez Claude Frollo hace que esa misión estuviera más que justificada, pues a lo largo de la historia, miles de testigos en toda Europa dan fe de que el crimen era parte de la vida cotidiana de los gitanos. Eso sí, el acoso de él hacia Esmeralda es algo que ni de chiste podría ser justificado, pues es su única disonancia en la justicia que él buscaba, así que en ese aspecto no tenemos algo que pueda tener razones válidas, pero por otro lado, incluso el haber tenido recluido a Quasimodo es algo que tiene razones de sobra, pues de entrada era pelirrojo y en segunda deforme, características que en esa época eran suficientes para ser un marginado de la sociedad, o tal como él decía, el mundo era bastante cruel y malo como para aceptarlo, cosa que se terminó confirmando cuando Quasimodo bajó al festival, pues todos se burlaron y lo humillaron, tal como Frollo dijo que pasaría. Este es un personaje moralmente incorrecto, cruel y despiadado, pero nadie puede negar que para aquella época y la situación que se vivía con los gitanos en Europa en esos años, la misión de Frollo era una solución de métodos cuestionables, pero pocas cosas más se podrían haber hecho para ese entonces. Para terminar el top abordaremos una gran verdad, y es que no hay nada más noble que luchar por el bien no solo propio, sino por cuidar tu hogar y a los que viven en él. ¿Recuerdas cuando al principio de la película Shere Khan dijo que tener a Mowgli en la selva era un peligro para esta misma y todos sus habitantes? Ahora recuerda esas palabras y ve cómo termina la película, pues solo vemos a la selva envuelta en llamas precisamente por culpa de Mowgli. Cuando Khan nos cuenta la historia de Shere Khan, nos dice que la selva ya había sido quemada alguna vez y es por ello que en cuanto vio al padre de Mowgli en aquella cueva, lo mató sin pensarlo un minuto, pues este traía en sus manos una antorcha. Así que no lo mató por malicia, sino por proteger la selva, aun si esto le costó un ojo. Mowgli poco a poco iba generando inventos, tal como pudimos ver en la cinta, así que era solo cuestión de tiempo para que generara fuego y en algún momento terminar quemando la selva, por lo que lo más lógico era permitir que Shere Khan asesinara a Mowgli para que de esa forma no llegara nunca que esta selva volviera a estar quemada. Shere Khan nunca tuvo malas intenciones, solo actuaba con base en su experiencia con los humanos y el fuego, pero al final por desgracia se demostró que tenía razón y que todo hubiera sido más fácil si se le hubiera hecho caso desde el principio. Te doy las gracias por acompañarme en este viaje a través de 6 villanos bastante interesantes que de ninguna forma podríamos ver como héroes, ni como los buenos al 100%, pero que sí actuaban con un raciocinio y sabían perfectamente lo que era mejor para el bien mayor. Descárgate mi app para nunca perderte nada de este canal. Encontrarás el enlace en la descripción. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. La música utilizada en este video ha sido cortesía del compositor Lucas King. No dudes en escucharlo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.